Al menos 40 migrantes murieron tras un incendio en un centro migratorio en México. Decenas de personas protestaron en solidaridad con las víctimas. La mayoría de los fallecidos son guatemaltecos. El gobierno de este país culpó a los traficantes de personas por la tragedia, mientras la ONU pidió una investigación al respecto. En Estados Unidos, la policía de Nashville informó que el autor del reciente tiroteo en una escuela local estaba bajo cuidado médico por un trastorno emocional y que había comprado 7 armas de fuego. El presidente Joe Biden condenó lo que calificó como una epidemia de violencia armada contra los niños. En Ecuador, las autoridades buscan a las decenas de personas que se encuentran desaparecidas tras los deslizamientos de tierra en el sur del país. De acuerdo con informes locales, al menos 5 barrios de la población de Alausí fueron sepultados. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en México. El gobierno elevó a al menos 40 el número de fallecidos tras un incendio que se desató en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. En solidaridad con las víctimas mortales y sus familias, decenas de personas protestaron y dejaron flores y velas a las afueras de las instalaciones donde ocurrió el siniestro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ofreció sus condolencias y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. La mayoría de los fallecidos eran ciudadanos de Guatemala y el gobierno de ese país responsabilizó de la tragedia a los traficantes de personas conocidos como coyotes. Tienen la certeza y la seguridad a todas las familias que haremos todo lo posible de trabajar de la mano con el gobierno de México, primero para averiguar lo que sucedió, dar con los responsables, buscar juicio, castigo y reparación por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatei y adicionalmente a esto lograr la identificación plena y la repatriación de estos cuerpos. En Estados Unidos, las investigaciones en Nashville siguen tras un tiroteo en una escuela primaria cristiana que se saldó con la vida de 3 menores de edad y 3 adultos. Según la policía, el atacante era un antiguo estudiante del centro que tenía 7 armas y estaba vigilado por problemas psiquiátricos. Lea Giurel tiene los detalles. En Nashville, los investigadores tratan de comprender los motivos del tiroteo que dejó a 6 personas muertas en una escuela cristiana este lunes, incluidos 3 niños. La policía cree que Audrey Hale, de 28 años, atacó a los estudiantes al azar, pero que sí preparó a conciencia el ataque con mapas detallados que fueron encontrados en su domicilio. Se concentran ahora en el perfil psiquiátrico del atacante. Los médicos lo atendían por un trastorno emocional. Las fuerzas del orden no sabían nada del tratamiento que estaba recibiendo, pero sus padres creían que no debía tener armas. Tenían la impresión de que no poseía ninguna después de vender la única arma en su poder. Resultó que había estado escondiendo varias de ellas en la casa. Según la policía, el tirador compró legalmente 7 armas de fuego en 5 armerías locales diferentes y usó 3 de ellas durante el ataque. El presidente Joe Biden, quien visitará el lugar de la tragedia, reiteró su llamado a prohibir la venta de las armas de asalto, una preocupación que rechazó el líder de la minoría del Senado, John Thune. Agradecemos la rápida respuesta de las fuerzas del orden y creo que cualquier debate sobre legislación es prematuro. Hay una investigación en curso y creo que tenemos que dejar que los hechos salgan a la luz. En Estados Unidos circulan unas 400 millones de armas que en 2020 causaron más de 45,000 muertes por suicidio, accidente u homicidio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En otras noticias de Estados Unidos, un juez federal dictaminó que el ex vicepresidente estadounidense Mike Pence debe testificar en una investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Concretamente, Pence deberá responder preguntas sobre la conversación que tuvo con Trump antes de la toma del edificio. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Mike Pence y Donald Trump tuvieron una llamada el 5 de enero del 2021, un día antes de la toma al Capitolio. Y en esta llamada, el expresidente le decía a Mike Pence que desconociera los resultados electorales en este proceso, que era simplemente un proceso de costumbre, un proceso legal en el Congreso para reconocer los votos electorales. Sin embargo, Trump le insistía, Pence se negaba y en las llamadas que hay se alcanza a
grabar y a constatar que precisamente Pence se negó varias veces a esto. Por eso el expresidente pues lo llamó, según medios nacionales, con bastante insultos precisamente por no querer llevar a cabo este desconocimiento electoral. Entonces, lo que le está pidiendo el juez del Distrito de Columbia al ex vicepresidente es que testifique sobre esa llamada, pero no necesariamente sobre lo que ocurrió el 6 de enero. De hecho, el ex vicepresidente tiene la opción de apelar esta decisión y el equipo legal del ex vicepresidente está en este momento considerando qué va a hacer frente a esta decisión, si apelará o si efectivamente llevará a cabo esta audiencia con el gran jurado del Distrito de Columbia. Familiares de detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador salieron a las calles para seguir exigiendo la liberación de sus familiares arrestados y que se les permita visitarlos en las cárceles donde se encuentran. Al grito de "vivos se los llevaron, vivos los queremos", los manifestantes se concentraron en San Salvador para dirigirse a la Asamblea Legislativa, donde un grupo de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden les cortó el paso. El Salvador cumplió un año bajo el régimen de excepción que busca combatir la violencia y que es criticado por organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos. Y continúan las labores de rescate en Ecuador por los deslizamientos de tierra en la localidad de Alausí. Más de 10 personas han muerto y se cree que más de 60 continúan sepultadas. Los familiares de los desaparecidos tienen cada vez menos esperanza de encontrarlos. En la noche del lunes, el presidente Guillermo Lasso visitó el lugar entre abucheos. Ramiro Cueva Barberena nos cuenta más. La ciudad ecuatoriana de Alausí sigue asolada por los deslizamientos de tierra que se cobraron la vida de varias personas y dejaron decenas de desaparecidos. Mientras estiman que el número de víctimas siga aumentando, las operaciones de rescate continúan. Sin embargo, los familiares de los sepultados tienen cada vez menos esperanzas. Ahorita estoy aquí, quizás que me encuentre siquiera una casa o lo que sea. Estoy cavando para ver si me cojo algo o si no me cojo algo. Si no, ya para vivir vida de ellos, que ya no tengo esperanzas. Que es encontrar el cuerpito de ellos para ver sepultar, nada más. Estamos esperando a mi cuñado, a la hija de mi cuñado y a mis dos bebitas que están enterradas. Estamos desde ayer, pero no se ha podido lograr nada. Entonces esperamos que ahora pues logremos encontrarlos para hacerles una sepultura como se merecen ellos. En este panorama hay personas que temen por su situación y por nuevos movimientos de tierra. Que tenemos miedo de que se deslice otra vez y nos quedemos sin nada. Algo igual no tenemos a dónde llevar porque no hay aquí casas de arriendo ni nada. El lunes por la noche, el presidente Guillermo Lasso, que fue abucheado e insultado cuando arribó a Alausí, prometió continuar con los rescates y anunció trabajos de recuperación de agua potable, de las vías de acceso y un complejo de viviendas de auxilio para atender a los afectados. Las lluvias torrenciales destruyeron carreteras, puentes y otras infraestructuras en un contexto donde el mandatario declaró a principios del mes el estado de emergencia en 14 provincias por el clima adverso y un terremoto. En el nordeste de Brasil, los residentes de Buriticupu, en el estado de Maranhão, temen que las fuertes lluvias registradas recientemente empeoren los deslizamientos de tierra. Las precipitaciones reportadas en esta zona de Brasil provocaron grandes deslizamientos y agujeros que alcanzan los 70 metros de profundidad y 500 metros de ancho. Según líderes locales, los agujeros aparecieron a raíz de la erosión de la tierra, pero crecieron debido a las lluvias, poniendo en riesgo a varias familias y viviendas. Entre tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará a una conferencia internacional para avanzar en el diálogo político entre la sociedad y el gobierno venezolano. El mandatario añadió que dicha conferencia será realizada en Bogotá posterior a la Semana Santa 1 de abril y contará con invitados procedentes de Europa, América Latina y Estados Unidos. Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permite el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano. Hasta aquí este informativo en France 24, pero los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.